Bienvenidos a este tiempo devocional, Cita con Jesús, un espacio diseñado para aquellos que desean iniciar cada día de la mano de Papá Dios. Dirigen pastores Luis Eduardo Álvarez y Amparo Ramos. Amado Padre, en el nombre precioso de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana por permitirnos una vez más el privilegio de comenzar este nuevo día, Señor, en tu presencia, donde hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Gracias, Dios del cielo, por este espacio que ha sido diseñado especialmente para todos aquellos que anhelan, Señor, comenzar cada día, cada mañana en tu presencia, Señor. Meditando en tu palabra, Señor, oh Dios del cielo, entregándote el día, Señor, consagrando nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y agradable a ti, Señor. Gracias por la vida de todos aquellos que día a día, Señor, se unen a nuestra voz, se unen a nosotros, Señor, para que independiente del lugar, del país, del lugar del mundo donde nos encontremos, Señor, podamos unirnos en un solo espíritu, Señor, con el propósito, Señor, de exaltar tu nombre, de reconocer tu grandeza y tu poder, bendito Dios del cielo. Muchas gracias, Dios de la gloria, por darnos un día más, Señor. Hoy podemos decir como el salmista, este es el día que ha hecho el Señor, por eso me gozaré y me alegraré en él. Gracias, Dios del cielo, porque hoy estamos, bendito Dios del cielo, en nuestro día de ayuno, Señor, oh Dios del cielo, nuestro ayuno de 21 días, Dios de la gloria, que nos hemos propuesto, Señor, consagrar nuestras vidas este año, Señor, oh Dios del cielo, y entregarte, Señor, nuestro corazón, entregarte, Señor, oh Dios del cielo, todo nuestro ser, Papá Dios del cielo, y recibir de ti el consejo, recibir de ti la sabiduría, Señor, recibir de ti la sanidad, Señor, recibir de ti la revelación, Señor, de tu palabra, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por enseñarnos en este tiempo de ayuno, Señor, por hablar a nuestro corazón, Señor, oh Dios del cielo, y por edificarnos y llevarnos cada día de tu mano, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, familia, buenos días a todos. Otra vez saludando a todos los que están conectados a través de la plataforma Teams, a través de Facebook y a través de nuestro canal de YouTube. No sin antes recordarles nuestra invitación a suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que usted tenga igualmente acceso directo a nuestras transmisiones de tiempo devocional Cita con Jesús y nuestro tiempo de reunión familiar el día sábado. Bueno, recordarles que estamos en nuestro día de ayuno. Estamos terminando ya el 31 de enero nuestro ayuno de 21 días. Y hoy tengo una meditación muy especial precisamente acerca del ayuno de los 21 días. Hoy vamos a hablar del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel, encontramos en la Biblia la base bíblica, el respaldo bíblico de este ayuno que es muy nombrado, que es muy practicado, que es muy acogido por la iglesia, ¿no? Por la iglesia de Jesucristo. Así que vamos a ir entonces a la palabra del Señor para que podamos entender un poco más acerca de este importante ayuno, el ayuno de Daniel, y así hemos titulado nuestra meditación en el día de hoy. Hablemos del origen de esta práctica del ayuno de Daniel. El ayuno de Daniel está basado en la palabra del Señor, en la Escritura, en el
libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, versículo del 2 al 3, encontramos este relato, esta base bíblica. En aquella ocasión, dice la palabra del Señor, yo, Daniel, pasé 3 semanas como si estuviera de luto. En todo ese tiempo no comí nada especial, ni probé carne ni vino, ni usé ningún perfume, tratando de mantener las leyes de Dios y su identidad como juicio. Daniel dice que caminó limpiamente por un periodo de tiempo para mostrar que los caminos de Dios, los caminos de Dios de Israel, eran mejores que los caminos decadentes e indulgentes del imperio babilonio. Los babilonios se caracterizaban por ser personas aparentemente muy sabias, muy avanzadas en lo que es la literatura, la filosofía y en otras ciencias eran muy avanzados. Y Daniel, recordemos que Daniel fue llevado cautivo a Babilonia. Muchos judíos fueron llevados cautivos, otros fueron dispersos por todo el mundo. Y entre esas personas que llevaron cautivos a Babilonia estaban sobre todo los jóvenes. Y entre ellos estaba Daniel y sus 3 amigos, que más adelante vamos a mencionar los nombres de estos 3 muchachos, que nos dan un ejemplo muy grande del temor de Dios, de la reverencia a Dios. Entonces Daniel caminó limpiamente por un periodo de tiempo, ¿para qué? Para mostrar que los caminos de Dios de Israel eran mejores. Y ese es el desafío que tenemos como cristianos y el desafío que tienen los jóvenes en este tiempo, en este mundo tan decadente, en esta cultura tan mundana en la cual vivimos. El joven cristiano está llamado a marcar la diferencia, está llamado a mostrar su testimonio, no solamente las palabras, sino su ejemplo, su fruto. Recordemos que el Señor califica no por las palabras, sino no por las intenciones, sino por el fruto. Recordemos que el Señor dice, por sus frutos los conoceréis. El buen árbol se conoce por el buen fruto, el mal árbol se conoce por el mal fruto. Y eso es lo que el Señor mira en últimas. Entonces, Daniel se propuso pues mostrar, ¿cierto? Que el Dios de Israel, ¿cierto? Que los caminos del Dios de Israel, ¿cierto? Eran mejores que el sistema religioso, que el sistema pagano que imperaba en Babilonia. Estas 3 semanas se refieren a la observancia de la Pascua, de la fiesta de los panes sin levadura, que tiene lugar durante el primer mes del año, ¿sí? En el primer mes del año. Si usted quiere saber más acerca de esta celebración de la Pascua, se puede remitir al libro de Éxodo capítulo 12, del 1 al 20, ¿sí? El libro de Daniel cuenta la historia de los israelitas llevados al exilio, llevados cautivos al exilio, después de muchos años de desviarse de los caminos de Dios, pero principalmente desde la perspectiva de un puñado de personas que, a pesar de haber sido llevados cautivos, secuestrados en contra de su voluntad a una tierra que no era la de ellos, resolvieron no adaptarse a las costumbres, no adaptarse al sistema, que muchas veces esos sistemas terminan siendo muy absorbentes, ¿sí? Cuando una persona, por ejemplo, en este tiempo que está tan en auge la inmigración, la emigración en todo el mundo, nos damos cuenta de cómo personas que salen de sus países, de sus culturas y llegan a otros lugares fácilmente son influenciados por la cultura del país al cual llegan, de la tierra a la cual llegan. El pueblo de Israel tiene una característica muy especial, y a pesar de las muchas dispersiones, porque el pueblo de Israel fue disperso o ha sido disperso durante
toda su vida, todo el tiempo han sufrido esas dispersiones. Y básicamente esas dispersiones y eso, situaciones las ha permitido Dios porque en un momento dado el pueblo de Israel se olvidó de Dios, le dio la espalda a Dios, se apartaron de sus caminos, comenzaron a adoptar otras costumbres y Dios permite muchas veces el juicio y permite que los enemigos les opriman, que sus enemigos les ultrajen, que sus enemigos los castiguen por su rebeldía y por su terquedad. En este libro de Daniel eh, también contiene las profecías más grandes, profecías más impactantes para los últimos tiempos. Dice que el libro de Daniel es la llave que nos permite comprender, nos permite entender el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis. Es decir, poder estudiar el libro de Apocalipsis sin estudiar Daniel es bien complicado, porque estos dos libros se complementan, estos dos libros se respaldan, ¿sí? De ahí podemos entender pues la soberanía de Dios, de cómo la escritura, como dice el apóstol Pablo en segunda de Timoteo 3:16, nos dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia. Así que ahí podemos entender dos libros que fueron escritos en contextos diferentes, situaciones diferentes, en épocas muy diferentes, cómo se llegan a complementar. Por eso la Biblia es el libro, el único libro revelado, inspirado, que existe, revelado e inspirado. Y para poderlo comprender, para poder entender, poder conocer lo que Dios habla a través de él, necesitamos la iluminación. Y esa iluminación nos la da el Espíritu Santo. Entonces, a veces nos encontramos viviendo situaciones bien complicadas que no sabemos qué camino tomar. Estamos viviendo en un mundo de confusión, un mundo de engaño, un mundo de mentira, un mundo donde todo es superficial, un mundo donde todo es relativo. Y entonces, en ese orden de ideas, pues hay más y más confusión. Cada vez vemos un mundo más confuso, un mundo, una sociedad más desequilibrada, más desorientada. En este tiempo de las famosas ideologías, vemos como la gente incurre en tantas cosas, en tanta incertidumbre, en tanto temor, y mucha gente termina tan confundida que terminan creyendo en cualquier cosa, menos en Dios. Entonces, Daniel fue uno de los jóvenes seleccionados para ser educados en los caminos de la corte babilónica. El centro del imperio caldeo, ¿cierto? Era este imperio, esta ciudad, Babilonia. Dice que él aprendió, ellos aprendieron otro idioma, el idioma de los caldeos, el idioma propio de ese lugar, aprendió. Les querían enseñar la etiqueta de la corte porque estos jóvenes estaban siendo preparados, adiestrados para que sirvieran en la corte del rey de Babilonia, del rey de este imperio. Y fueron seleccionados estos jóvenes para ser enseñados, para ser instruidos, para ser adoctrinados en ese lugar. Pero encontramos algo bien importante, que él aprendió todo esto, aprendió muchas habilidades, eh, pero resulta de que la dieta, digamos, el alimento que ellos recibían, ¿cierto? Venía precisamente de la mesa del rey. La gran mayoría de los jóvenes comían de esa comida del rey, pero Daniel y sus amigos propusieron, Daniel principalmente propuso en su corazón no contaminarse con esa comida, porque esa comida era consagrada a los ídolos de Babilonia. Y Daniel sabía la procedencia de esos alimentos, que previamente los animales, por ejemplo, eran sacrificados en honor a esos dioses falsos.
a esos dioses paganos. Y entonces Daniel propone en su corazón no comer de esa comida, no contaminarse con esa comida. Y a cambio de eso le pide pues al jefe de los eunucos, del encargado de su alimentación, le pide que le dé en lugar de esa comida, le dé agua y legumbres, ¿sí? Entonces dice allí en el capítulo 1:8, pero Daniel propuso no contaminarse con la comida y el vino del rey. Así que le pidió al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse, que no lo obligara a comer de esa comida. Entonces, hay dos factores muy importantes que intervienen en la solicitud de Daniel de comer de manera diferente, de comer de manera diferente a todos los demás, ¿sí? A todos los demás. eh, pero encontramos aquí que a pesar de su corta edad, porque Daniel era un adolescente que fue llevado cautivo, él sabía muy bien a quién era Dios, a quién temía y no quería deshonrar a Dios. Él entendía que su vida le pertenecía a Dios, él no quería defraudar a Dios. Entonces todos los demás en su corte comían de esa comida. Ante todo quería seguir obedeciendo el mandamiento de Dios de no comer, ¿cierto? Nada impuro, nada inmundo. Él quería ser coherente, no solamente con sus palabras, sino con sus hechos, ¿sí? Porque una cosa es lo que decimos y otra cosa muchas veces resulta qué es lo que hacemos. Pero en Daniel había coherencia. Él propuso en su corazón no deshonrar a Dios, no contaminarse, pero igualmente fue firme en ese propósito. Entonces, eh, todo quería seguir, todo lo que quería era seguir obedeciendo, agradando a Dios, ¿sí? A lo largo del curso de este libro de Daniel, su dedicación al Señor fue clara. Dice que él oraba, mire, 3 veces al día, a pesar de que había una prohibición, había un edicto, había una resolución que no se podía adorar a otro Dios, que no se le podía orar a otro Dios, porque eh, en ese lugar ellos se ganaron muchos enemigos, los sabios, los sátrapas, los sabios de ese lugar, los hechiceros que tenía ese lugar, veían con celo a Daniel y veían con celo a sus 3 amigos, porque estos hombres, estos jóvenes, eh, eran muy firmes en sus convicciones y Dios estaba con ellos. Entonces se ganaron la animadversión de ellos y muchas veces confabularon contra ellos. Y Daniel no se escondía para orar. Dice que él abría su ventana, su ventanal, y oraba 3 veces mirando hacia el oriente, hacia donde está la tierra de Jerusalén. Hacia ese lugar dirigía su mirada y dirigía su oración. Entonces, fue muy coherente. Entonces, a lo largo de todo este libro vemos la coherencia de Daniel en sus convicciones firmes. Al mantener su dieta, digamos, su ayuno, porque pues digamos lo que el ayuno de Daniel no es un ayuno total. El ayuno de Daniel se categoriza dentro de los ayunos parciales, ¿sí? Porque él no se abstuvo, recordemos que hablamos, y mi esposa estuvo hablando acerca del ayuno de los 40 días que hizo Moisés, por ejemplo, cuando subió al monte de Sinaí a recibir las tablas de la ley. El mismo ayuno que realizó el Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado, para ser probado por el demonio. 40 días ayunó. El ayuno que realizó el profeta Elías, igualmente, también encontramos ahí que hay ayunos totales, pero también hay ayunos parciales. Y el ayuno de Daniel se considera un ayuno parcial. Algunos lo hacen de 7 días, otros de 11 días, pero legalmente, realmente, el ayuno que realizó Daniel fue de 21 días. Fue durante 3 semanas que él estuvo ayunando.
Eh, bueno, entonces encontramos aquí que también fue importante porque él era parte de mantener su identidad como israelita. El conservar su cultura, el conservar sus creencias, eh, lo llevaron a él a tomar esa determinación. De ser escogido para ser servidor de la corte del rey Nabucodonosor, le costó mucho a los hombres hebreos, le costó renunciar a sus costumbres, renunciar a su fe, muchos renunciaron a su fe. Entonces, incluso sus propios nombres fueron cambiados, porque era tal fuerte la influencia de estas personas que querían prácticamente que ellos perdieran completamente su identidad, a tal punto que hasta sus nombres les eran cambiados. Recordemos que a Daniel le pusieron por nombre Belsasar, a Azarías y a sus amigos también les cambiaron el nombre. Recordamos que Belsasar era el nombre que le pusieron a Daniel. A Ananías le pusieron Sadrach, a Misael le pusieron Mesac y a Azarías le pusieron Abednego. ¿Sí? Es decir, como una cultura quiere absorber, quiere borrar, digámoslo así, a la otra cultura. En Daniel del 1 al 7 encontramos allí este sustento bíblico. La Biblia registra y a los cuales el jefe de los oficiales les cambió el nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Ananías le llamó Sadrach y a Misael le llamó Mesac y a Azarías Abednego. Pues ahí están estos 4 jóvenes, ¿cierto? Daniel y sus 3 amigos, cómo querían cambiar su identidad, desviar su mirada de Dios para ponerla en los dioses falsos y paganos del imperio babilonio. Entonces ya no estaban en su casa, tuvieron que aprender nuevo idioma, ¿sí? Aprender nuevas costumbres y vivían como prisioneros en ese lugar. Estaban bien vestidos porque vestían ropas elegantes, ropas reales prácticamente, eh, bien alimentados, pero tenían que usar nuevos nombres, nuevos nombres. Y el nombre es muy importante para el pueblo Israel, para el judío, el nombre es muy importante. ¿Sí? El nombre determina mucho del carácter de la persona. Y por eso estos nombres que pusieron eran nombres de deidades, de ídolos, de dioses caldeos. ¿Sí? Prácticamente sus vidas los estaban consagrando a esos dioses falsos. Así es el sistema del mundo, que quiere absorber completamente la identidad de los hijos de Dios. Recordemos que el mismo Señor Jesucristo en el desierto fue probado por el enemigo. Si eres hijo de Dios, ¿sí? Si eres hijo de Dios, haz esto y haz lo otro. En eso consistía la tentación, ¿sí? De hacerle dudar de su identidad. ¿Sí? Lo que pasó con Adán y Eva en el huerto del Edén, con que Dios os ha dicho, con que Dios os ha dicho, poniendo siempre la duda, sembrando la duda en el corazón de las personas, en la mente de las personas, para luego sembrar eso, la mentira y el engaño. Entonces, el jefe de los eunucos se compadeció de Daniel y de su pedido, porque Daniel, dice allí la palabra del Señor, dice, ya estaban en la casa, tuvieron que aprender un nuevo idioma, vivían como prisioneros, bien vestidos, bien alimentados, pero tenían que usar esos nombres nuevos y Daniel se aferró a su identidad. Él se aferró a su identidad y a su Dios, en parte que comiendo limpiamente. Porque es que no solamente de palabras, no todo aquel que me dice Señor, Señor,
entrará en el reino de los cielos, sino todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Y aquí Daniel quería hacer la voluntad de Dios y quería agradar a Dios. Y por eso determinó no comer de la comida del rey. Desde el jefe de los eunucos se compadeció, accedió a la petición de Daniel, del pedido de Daniel, de comer de acuerdo con sus principios, ¿sí? De acuerdo a las normas del reino de los cielos, del reino de Dios. Pero le preocupaba a este hombre que el rey se enojara cuando Daniel y sus amigos fueran presentados y se encontraran, digamos, más desmejorados o desmejorados en su aspecto, en su apariencia, en su físico, y ahí su vida corría peligro. Y este hombre se arriesgó ante la petición de Daniel y de sus amigos. Entonces, dice allí la palabra del Señor que ellos, a pesar de que comían legumbres y agua solamente, como respuesta, Daniel desafió a la corte de Babilonia. De esa manera estaba desafiando. Y él dijo: prueba a tus siervos durante 10 días. Dennos legumbres para comer y agua para beber. Entonces, luego miras por ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y haz con tus siervos conforme a lo que veas. Daniel tenía una convicción, una seguridad del respaldo de Dios, porque cuando uno decide honrar a Dios, Dios le honra. Dice que Él honra a los que le honran, ¿sí? Y aquí Daniel estaba honrando a Dios con su decisión, con su determinación. Y entonces cuando llegó el momento de la prueba, cuando llegó el momento de presentarse, de presentar el examen, de presentar la prueba, de presentarse ante el rey, resulta de que Daniel y sus 3 amigos parecían más robustos, más rozagantes, más fuertes que el resto de los jóvenes que habían comido de la comida del rey. Entonces, dice allí que la palabra del Señor, que el jefe de los eunucos se compadeció de él y accedió a esa petición. Y como respuesta, Daniel pues estaba ahí desafiando. Entonces dice la palabra de Dios y él dijo: prueba ahora si tus siervos durante 10 días dennos legumbres para comer y agua de beber. Entonces que mires por ti nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la comida del rey. Y haz con tus siervos conforme a lo que veas. Daniel capítulo 1, versos 13 y 14. Los hombres del rey aún comían carne y vino y eran menos saludables que Daniel y sus amigos. Luego de hablar el rey con Daniel, Ananías, Misael y Azarías, no encontró a nadie que los igualara, ¿sí? De modo que los 4 entraron a la corte, entraron al servicio del rey. Y el rey los interrogó y en todos los temas, ¿sí? En todos los temas que le requería de sabiduría, de discernimiento, los halló 10 veces más inteligentes que los magos, que los hechiceros de su reino. Y fue así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro de Persia. Daniel capítulo 1, versos 19 y 21. Entonces, encontramos aquí cómo Daniel, de ahí por eso viene el nombre del ayuno de Daniel. En un comienzo fueron 10 días para pasar esta prueba, ¿sí? Pero luego se habla de otro ayuno que Daniel realizó de 21 días. Y ese ayuno, pues hablaremos más adelante. Entonces, es muy importante que durante los 21 días de este ayuno, pues no solamente sea una dieta, no solamente sea abstenerse de algunos alimentos, sino que
aparte de que Daniel y sus amigos se abstuvieron de comer la comida del rey y en cambio tomaban agua y comían legumbres, pero no solamente se trataba de eso, de una dieta, se trataba de que en ese tiempo ellos estaban en la presencia del Señor, en oración, ¿sí? Eh, orando a Dios, alabando a Dios, preguntándole a Dios muchas cosas. Y Dios les dotó de ese espíritu superior, de esa sabiduría, que a tal punto sorprendió al rey. Dice que los halló 10 veces mejor que sus propios sabios, magos, adivinos y hechiceros que tenían en esa corte. Entonces, durante esos 21 días de ayuno, pues la oración tiene que estar ahí. Y la oración intencional es muy importante. ¿Cuál es la oración intencional? Pues orar con una intención clara. ¿Por qué estoy orando? ¿Para qué estoy orando? ¿Qué quiero conseguir a través de la oración? Entonces, hay un esquema que podemos nosotros tener en cuenta. Por ejemplo, en la primera semana pedirle a Dios claridad en diferentes cosas, ¿sí? Claridad para qué, para ser de una sola pieza, para ser auténtico, eh, para ser del agrado de Dios, ¿sí? Entender que el cuerpo es templo del Espíritu Santo, entender también que las cosas de Dios cuestan, que si queremos el reino de los cielos hay que pagar un precio, que hay que entrar por la puerta estrecha, que hay que dejar tantas cosas, ¿sí? Para poder entrar, ¿cierto? Por eso se habla del camino estrecho, de la puerta angosta, para entrar al reino de los cielos. Por ejemplo, pedirle a Dios que nos dé entendimiento, que nos dé lucidez para entender la revelación de su palabra. Daniel, por eso la profecía de Daniel es tan clara, tan precisa, tan importante a la hora de estudiar, de los estudios teológicos, de los estudios proféticos, de la escatología. Entonces, encontramos allí que pedirle al Señor revelación. Poder aprender a caminar en el Espíritu Santo, orar por los frutos del Espíritu Santo, pedir y anhelar los frutos del Espíritu Santo. Recordemos que el Espíritu Santo nos dota de esos dones. Y orar también, ¿por qué? Para aprender a oír la voz de Dios, para que nos seamos sensibles a la voz de Dios. Entonces, en esa primera semana se puede orar por esa, ¿qué? Por esa claridad en aspecto espiritual. La segunda semana pues se puede orar por renovación, por renovar la mente, por renovar nuestra manera de pensar, ¿sí? Se puede orar ¿por qué? Por paz, por la paz que el mundo no nos puede dar, la paz de Dios, la que sobrepasa todo entendimiento, para dejar alto el valor, digamos, dejar a un lado el valor de las cosas materiales, dejar a un lado el egoísmo, las ambiciones, y más bien buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, para que el Señor nos renueve el corazón, para que el Señor nos transforme, ¿cierto? Cambie el corazón de piedra por un corazón de carne, con la promesa del libro de Ezequiel, ¿cierto? Entonces, y renovar cada día nuestra fe en Dios. La fe se tiene que estar renovando, se tiene que estar fortaleciendo, porque la fe tiene muchos enemigos, muchos adversarios. Y en la tercera semana, por ejemplo, podemos pedir, ¿cierto? Podemos enfocarnos a anhelar, a pedir que venga el reino de Dios. Venga a nosotros tu reino. Nos enseña el Señor en la oración modelo del Padre nuestro. Venga a nosotros tu reino. Y es un tiempo especial para orar por los niños, por los jóvenes adultos, por la familia, por la unidad de la familia. Orar por los huérfanos, por la viuda, por los extranjeros, ahora que está tan tremendo lo de la inmigración. En todos los países hay problemas por la inmigración. Orar también por su realización personal, por su carrera, por su estudio, por sus negocios. Orar, muy importante,
recordemos orar por el sistema educativo. El sistema educativo de las naciones, de los países, está siendo permeado por fuerzas y por manos malintencionadas que quieren llevar a los niños a una depravación. Y hay que orar por esos sistemas educativos tan dañinos y tan nocivos que están queriendo imponer agendas, que se están queriendo imponer en todo el mundo. Y orar también por nuestra nación, claro, por supuesto, orar por nuestro país, orar por la paz de Israel, orar por la paz del mundo. Así que ahí tenemos, pues, digamos, una breve reseña de lo que es el ayuno de Daniel. Y vale la pena, pues, profundizar un poco más acerca de todo esto y tenerlo, adoptarlo, ¿cierto?, como un estilo de vida. Así que yo le invito a que oremos, le demos gracias a Dios en esta mañana por su amor, por su misericordia, por permitirnos en esta mañana estar delante de su presencia, porque Él es bueno, porque su misericordia es infinita, porque cada día tenemos la hermosa oportunidad de meditar en tu palabra, de escuchar tu voz, de recibir de ti, Señor, el alimento espiritual que a vida eterna nos lleva. Gracias por estos 21 días, Señor, que nos hemos propuesto ayunar, Señor, oh Dios del cielo, si sea de una manera parcial, con este ayuno, como este ayuno de Daniel, Señor, realizó durante esos días con sus amigos, bendito Dios del cielo. Queremos acercarnos más a ti, Señor, adentrarnos en tu corazón, adentrarnos en tu palabra, Señor, para que tú nos abras los ojos espirituales, los sentidos espirituales, bendito Dios del cielo, y podamos caminar contigo y podamos agradar. Proponga en su corazón, como propuso Daniel y sus 3 amigos. Propusieron, y proponer es determinar en el corazón no contaminarse con el mundo, con las cosas del mundo, con la comida que ofrece el mundo, con la sabiduría terrenal que describe Santiago, que es animal, terrenal y diabólica, y no pedir la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, pacífica, que trae buenos frutos. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, Señor, por tu bendita palabra. Bendice a todos aquellos, Señor, que han propuesto, Señor, en su corazón ayunar durante estos días. Habla a sus corazones, abre su entendimiento, dales sabiduría que venga de lo alto y hazles firmes, Señor, en su caminar contigo, Señor. Nosotros te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza a ti, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, familia, Dios les bendiga. Recordarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube para que tenga igualmente acceso a las notificaciones de nuestras transmisiones. Ahora, también les invitamos, si te quieren respaldar nuestro trabajo ministerial, aquí en pantalla está la información donde usted puede enviar su ofrenda, su donativo, para que podamos igualmente seguir ensanchando estas estacas y poder llegar a más y más personas con el mensaje inspirador de la palabra del Señor. Recordarles que mañana 6 de la mañana tendremos nuestro tiempo devocional y 6 de la tarde nuestro tiempo de intercesión. Que Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en la próxima.